Universidad Metropolitana del Ecuador, Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación, carrera de Derecho, periodo P54, Derecho Constitucional 2, alumno Cristian Javier Robles Torres, docente, doctora Jenry del Carmen Conopónima Moreno. Etapa dictatorial, Constitución de 1966. El gobierno de Carlos Julio Arosemena en 1961 y 1963 afrontó un conflicto surgido de intentos por sofocar y aislar la campaña norteamericana anticomunista que se vivía en ese momento, en la cual Estados Unidos, mediante sus agencias de seguridad norteamericana, llevaron a cabo durante varios meses que se vieron de tensión, propusieron y pusieron en el Ecuador una junta militar de presidente. De esta manera inauguraron una nueva dictadura en el país. Esto lo que trataban era de que lo que se estaba viviendo en el mundo, sobre todo en América Central, sobre el peligro que era el comunismo. Entonces ellos propiciaron esta junta militar donde se inauguró una nueva dictadura en el país. La junta militar del gobierno en 1963 y 1966 enmarcó su acción dentro de la tónica general impuesta por la influencia norteamericana en el subcontinente. Fue por una parte fortalecimiento del anticomunismo como la reacción y el peligro cubano que se vio en ese momento. Por otra parte, busca su modernización que recaudará al país y especialmente a sus sectores más tradicionales las nuevas condiciones de desarrollo del capitalismo. Dentro de esta nueva asamblea que se crea en el año de 1966, se crea la reforma agraria destinada a cambiar las relaciones precapitalistas en el agro, el crecimiento enorme de una tecnoburocracia pretendidamente apolítica, pero derechista, pese a su estilo de modernización, son quizás uno de los hechos fundamentales de un gobierno que pese a todo no logró ser sino parcialmente reformista. En efecto, cuando intentó una reforma de los impuestos al comercio exterior, la oligarquía afectada orquestó la reacción de varios sectores sociales que terminó de echar abajo a los coroneles. Con esto se hizo que se acabe la dictadura militar que se estaba viviendo en ese momento. Fruto de un acuerdo de notables fue inizazgo de Clemente Ayarobi, que fue quien presidió la presidencia durante un interinazgo que duró justamente lo necesario para organizar una nueva asamblea constituyente. Reunida en 1966, eligió a presidente interino a Otto Arrosemena Gómez. Se establece en el año de 1966, después de este conflicto que hubo entre la dictadura militar y por la otra parte por la gente de la oligarquía, se propuso esta nueva asamblea constituyente, quien otorgó la presidencia a Rosemena Gómez, a Otto, cuyo gobierno representó una alianza de la vieja derecha con grupos de la oligarquía que, que era una vertiente más moderna vinculados al comercio y a la banca.
La Asamblea Nacional Constituyente, instalada en Quito el 16 de noviembre de 1966, esta asamblea estuvo presidida por Gonzalo Cordero Crespo y su vicepresidente fue Assad Bucaram. Es donde la Constitución vuelve a reconocer que la soberanía radica en el pueblo. Con esta frase de que la soberanía radica en el pueblo, se puede establecer que, la, que el pueblo es entra otra vez a una democracia donde el pueblo es el que elige a sus gobernantes. Entonces, y esa es la soberanía que se le da al país. La Constitución se destaca que el gobierno es republicano presidencial y por tanto electivo, como mencionábamos, representativo, responsable y alternativo. Por lo tanto, como se dijo anteriormente, la soberanía reside en el pueblo y se ejerce por los órganos del poder público. Los órganos del poder público es el legislativo, la Asamblea Nacional y la Presidencia. Para ser ciudadano ecuatoriano en la Constitución de 1966, los requisitos eran ser mayor de 18 años, saber leer y escribir de modo que se encuentren aptos para ejercer sus deberes y derechos. Otro de los puntos importantes de esta Constitución es en el artículo 23. Dice que el Estado reconocerá y garantizará, promoverá los derechos del hombre como individuo y como miembro de la familia. También es importante recalcar que la ley protegerá la libertad y otros derechos de la persona que pueden verse violadas por cualquier entidad. Es importante destacar que este artículo garantiza y promueve los derechos del hombre, del ciudadano. Esto de aquí hace que vaya en conjunto con la democracia que se promulga en esta Constitución. La libertad de opinión es importante rescatar en esta Constitución que nos dice que la expresión del pensamiento por cualquiera de los medios de comunicación debe ser colectiva, siempre que se respete la ley, la moral y la honra de las personas. Aquí también se recalca es, que la libertad es un principio y es un deber de todas las personas podernos expresar en libertad, siempre y cuando se respete la ley, la moral y la honra de las personas. También nos habla sobre la libertad de las creencias religiosas, de un culto, de un individuo colectivo en público o en privado. También se podría decir que aquí establece un estado laico donde hay una libertad de la creencia religiosa hacia los grupos que en ese momento existían en el país. El castellano también se lo denomina como un idioma oficial del Ecuador. La bandera y el escudo y el himno son establecidos por la ley. Se tenía derecho a la seguridad social y protección en el caso de tener algún tipo de discapacidad. Este también es un artículo en la Constitución donde reconoce la protección de las personas con discapacidad y a quien se les brinda una seguridad social. También se hace eje en la familia, donde el Estado especial presta atención a las familias numerosas y disminución y extensión de las obligaciones tributarias. Se prohíbe el trabajo de los menores hasta 14 años. Se crea la Superintendencia de Compañías y la Junta de Planificación y Coordinación. Aquí es importante porque eh,
se da un derecho universal y que está dentro de los derechos humanos la prohibición de que un menor de edad eh, esté trabajando. Entonces es importante que la creación de la superintendencia de compañías, la junta de planificación y coordinación. Eso es lo que puedo mencionar respecto a la Constitución de 1976 del Ecuador.